evaluar el estado fisiológico y decidir si son necesarias medidas de estabilización. El diagnóstico final va a ser una prioridad secundaria. La atención inicial al paciente inestable debe seguir una sistemática clara con una secuencia de evaluaciones y acciones para revertir las situaciones que puedan amenazar la vida del paciente en poco tiempo. Se realiza el triángulo de evaluación pediátrica, posteriormente la secuencia ABCDE y las reevaluaciones frecuentes serán los pilares de la intervención. Entonces, el diagnóstico final va a ser una prioridad secundaria. Digamos que lo inicial es evaluar el estado fisiológico y decidir si son medidas rápidas para estabilizar al paciente, ¿ya? Entonces, en cuanto al abordaje, realizamos primero la estimación inicial, que es la impresión general basada en la valoración rápida mediante el triángulo de evaluación pediátrica. Se realiza la valoración primaria, el examen físico ordenado, el ABCDE, que incluye la estabilización precoz, la valoración secundaria, que incluye la historia dirigida y exploración general, lo que ayudará al diagnóstico, plan de tratamiento y destino final del paciente, y una evaluación terciaria, donde se van a dar las exploraciones complementarias. Y bueno, acá también se realiza una monitorización y reevaluación continua del paciente. Entonces, en el triángulo de evaluación pediátrica, todo paciente debe ser valorado inicialmente mediante este triángulo. ¿En cuánto tiempo lo vamos a realizar? En 30-60 segundos. Y solo vamos a hacer usando nuestros ojos, mirando y oyendo al paciente. Y bueno, acá dentro de estos se considera el aspecto general, la respiración y la circulación. Entonces, en el triángulo de la evaluación pediátrica se valoran, como dijimos, la apariencia, la respiración y la circulación. Constituye la piedra angular de la evaluación pediátrica. Se ha incluido en la mayoría de los cursos de soporte vital pediátrico avanzado. Es una herramienta de observación rápida y simple en la evaluación pediátrica de emergencia. Entonces, tenemos una impresión general haciendo una evaluación observacional primeramente, luego la identificación, la categoría anormal fisiológica y finalmente la determinación de la urgencia de la intervención. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es mirar y escuchar, que nos va a permitir la identificación de aspectos anatómicos y fisiológicos anormales, la estimación de la gravedad y determinación de la necesidad de tratamiento urgente. Solo mirando y escuchando determinaremos la prioridad o urgencia del tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, en esta evaluación a primera vista es cero estudios. No requiere estetoscopio, no requiere saturómetro. Usando nuestros dos sentidos que vamos a observar desde la distancia los signos visuales con el tórax descubierto y vamos a escuchar los ruidos de nuestro paciente. Luego vamos a hacer una interacción estratégica, que de preferencia es en los brazos del cuidador y siempre a la altura de nuestro niño, ¿ya? Esto para evitar la intimidación y el falseamiento de los signos vitales, ¿no? Porque a veces como los echamos en la cama y empiezan a llorar cuando ya los tocamos. Entonces lo que tenemos que hacer primero es mirarlos y escucharlos. Entonces, acá vamos a ver, en este triángulo de la evaluación pediátrica, vamos a ver, la gravedad va a depender de cuántos lados están comprometidos. Mientras más lados están comprometidos los tres lados, es más severo. Si los tres lados son normales, pues nuestro paciente está estable. La gravedad será mayor cuanto más lados estén afectados. Y si un solo lado está afectado, pues ya nuestro paciente vamos a considerar que está inestable. En cuanto a la arquitectura, vemos la paciencia. La paciencia representa la percusión y oxigenación del sistema nervioso central. Es el indicador más sensible y temprano. Se altera antes que se altere la escala de Glasgow. En cuanto a la respiración, representa la oxigenación general y permeabilidad de la vía aérea. Vamos a ver la importancia del trabajo respiratorio. Es un indicador fiable de la patología
ver la frecuencia respiratoria también y la circulación. Vamos a ver la función cardíaca y la constitución de órganos diánicos. Refleja los mecanismos compensatorios del cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la apariencia, ver la apariencia, cómo está nuestro paciente, ¿no? Es el primer indicador de perfusión cerebral. Y acá vamos a evaluar, vamos a ver el tono, vamos a ver si nuestro paciente se mueve de forma espontánea o se resiste a la exploración. La reactividad, está alerta a los estímulos, interactúa con el entorno cuando le hablamos o no. Si llora desconsoladamente o se calma en los brazos de los papás. Vamos a ver la mirada, si tiene la mirada fija, la mirada perdida o sigue los objetos, ¿no? Y llanto, si es un llanto débil o apagado, hay que tener cuidado, es un signo de alerta. Y el contexto clínico, ver una falla estructural de este radar indica una disfunción primaria del sistema nervioso central. O sea, si la apariencia está alterada, pues si hay una alteración del sistema nervioso central. ¿Qué puede ser? ¿Por qué? Puede ser por hipoxia, puede ser por drogas, puede ser por hipoglicemia. ¿Y qué nos va a indicar? Una oxigenación inmediata. ¿Ya? Entonces, primero es la apariencia. Es el componente más importante de la apariencia. Nos da una idea de la perfusión y oxigenación cerebral. Su alteración puede indicar una disfunción del sistema nervioso central y hay que tener en cuenta también la edad de nuestro paciente y su estado basal, ¿no? ¿Cómo es nuestro paciente? Se altera, como dije, por patología cerebral primaria o por causas sistémicas como alteraciones metabólicas, alteraciones tóxicas. Entonces, acá, por ejemplo, en el primer nivel vemos un niño que está con su llanto, está desconsolado, ¿no? Y eso solamente lo estamos mirando, no lo hemos tocado. Otro bebé que está con el tórax descubierto y lo que estamos haciendo es mirando, solamente estamos viendo que nuestro niño tiene dificultad respiratoria, tiene retracciones, ¿no? Y el otro niñito, ¿qué vemos ahí? Vemos un niñito con compromiso de conciencia, ¿no? Que está ahí inmóvil. Entonces, ahora pasamos al otro lado del triángulo, que va a evaluar la función respiratoria. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar una idea de la ventilación y la oxigenación. Podemos reconocer y encontrar alteraciones en el sonido de la respiración, como vamos a ver luego, y en el patrón ventilatorio, en el esfuerzo respiratorio que pueda estar haciendo nuestro paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Observar y escuchar el tórax de nuestro niño, ¿no? Entonces va a haber ruidos patológicos como el estridor, sibilancias, quejidos. Y signos visuales que también vamos a estar observando: piragia, aleteo nasal, postura normal, el cabeceo implantado, ¿no? Entonces, dentro de estos ruidos que vamos a poder escuchar en estos pacientitos sin haberlo tocado, pues está una voz gangosa, significativa de disfunción a nivel de la vía alta, que puede deberse a hipertrofia de las amígdalas, un acceso ventricularino, un hematoma lingual, disfonía, estridor, la tos perruna. Muchas veces, ¿no? Nosotros cuando tenemos varios niños que están esperando la consulta, entonces a veces mientras esperan ya están tosiendo, tienen esta tos perruna y nosotros decimos, no salimos a la puerta, ¿quién es el que está tosiendo? Entonces ya rápidamente identificamos quién es y tenemos que ver, ¿no? Si presentan también estrés respiratorio, reacciones. Entonces, por la disfonía, estridor, la tos perruna, vamos a estar pues observando, se va a poder escuchar, ¿no? En caso de obstrucción alta, en glotis, subglotis, en la laringitis y también cuando hay cuerpo extraño en las vías aéreas, ¿no? Ahora, el ronquido. El ronquido es un indicador de una obstrucción parcial de la vía alta, bien por secreciones o por la lengua, o tejidos blandos, ¿no? Luego las sibilancias que se pueden escuchar, por ejemplo, en los casos de asma, ¿no? Después el tejido expiratorio, producido cuando se expira con la glotis parcialmente cerrada, en un intento por generar una presión positiva al final de la expiración. Después tenemos los ruidos, ¿no? Por ejemplo, el estridor ya dijimos que se va a presentar en el flujo, en la aspiración de cuerpo extraño, cuando hay un absceso retrofaríngeo también. ¿Y cuál va a ser la causa? La obstrucción de la vía aérea superior, la presencia de sibilancias cuando hay obstrucción de la vía aérea inferior, en el asma, en cuerpo extraño, en bronquiolitis, pleuritis, también las sibilancias. El ronquido expiratorio, que hay una oxigenación inadecuada, puede ser debido a una contusión pulmonar, a una neumonía, ahogamiento. Estertores inspiratorios,
irregularidad o sangre en la vía aérea, puede haber una neumonía, una contusión pulmonar, sonidos respiratorios ausentes a pesar de un trabajo ventilatorio incrementado. ¿Qué puede estar pasando? Una obstrucción completa de la vía aérea superior o inferior, una barrera física o la transmisión de ruidos respiratorios, debido podría ser a un cuerpo extraño, a un asma grave, pneumotórax, entonces debemos escuchar, ¿no? Líquido pleural. Entonces, eso es lo que vamos, digamos, a escuchar, ¿ya? Dentro de los signos visuales, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tiraje de nuestros pacientes, ¿no? La dificultad respiratoria, el uso de la musculatura accesoria, también el aleteo nasal que presenta más evidente en los lactantes, en los neonatitos, ¿no? Es la apertura involuntaria de las fosas nasales para que entre una mayor cantidad de aire, el cabeceo, es la maniobra típica en lactantes para aumentar el flujo, la posición anómala, la postura en trípode para alinear la vía aérea. Entonces ya estamos viendo el segundo lado de nuestro triángulo, ¿no? Ahora vamos a ver el tercer lado del triángulo, que es la circulación. Y acá, ¿qué vamos a observar en el paciente? Vamos a observar la presencia de palidez, el signo más precoz de mala perfusión periférica, y requiere, bueno, descartar también la anemia previa, ¿no? Después una piel reticulada, el efecto moteado, que puede ser causado por la vasoconstricción severa o el estancamiento de los capilares cutáneos. Puede haber cianosis. Este va a ser un signo tardío y grave de shock o fallo respiratorio severo. Y no confundir con la cianosis sacra, que es normal en los neonatos, en los lactantes pequeños, ¿no? Recordemos que en situaciones de fallo cardíaco o shock, el cuerpo realiza un triaje interno, centraliza el flujo sanguíneo para proteger los órganos nobles, sacrificando la perfusión de la piel y las extremidades, ¿no? Entonces, hacemos la valoración de la circulación mirando la piel, ¿no? Como dijimos, la palidez, acá vemos el niño que está en el medio, pues está pálido, ¿no? La piel moteada o parchada por vasoconstricción de los capilares de la piel. Vemos al otro bebé que está con su cianosis, ¿no? Ahora, bueno, hemos hecho esos pasos, la apariencia, la respiración, la circulación, y usamos una matriz de interpretación clínica decodificando, ¿no? Entonces vemos, si la apariencia es normal, la circulación normal, y está alterada la respiración, ¿qué vamos a decir? Que nuestro niño presenta solamente dificultad respiratoria, ¿no? Que puede ser debida a asma, puede ser debida a neumonía. Ahora, si a esta respiración anormal se adiciona también una apariencia anormal, está comprometido el sensorio de nuestro bebé, entonces ya vamos a estar ante un fallo respiratorio. Ahora vamos a considerar la circulación. Si la circulación es anormal y la apariencia, la respiración son normales, entonces vamos a estar frente a un shock compensado. Si la circulación es anormal y se compromete también la apariencia, entonces ya vamos a estar frente a un shock descompensado. Ahora vemos la apariencia. Si la apariencia es anormal, que dijimos que evaluaba la función del sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Una disfunción cerebral primaria. Y si los tres están comprometidos, los tres lados de nuestro triángulo, la apariencia, la respiración, la circulación, entonces vamos a estar frente a un fallo cardiopulmonar. Ahora, vamos a observar que cuando hay disfunción del sistema nervioso central, hay alteración de la apariencia. ¿A qué se puede deber? A una hipoglicemia, a una lesión cerebral, a intoxicación, a sepsis. Si nuestro paciente presenta dificultad respiratoria, donde la circulación y la apariencia están normales, podría deberse a un broncoespasmo, una laringitis, una neumonía, una aspiración de cuerpo extraño. Ahora, si está alterada la apariencia, el trabajo respiratorio, pero la circulación se mantiene, vamos a estar ante un fallo respiratorio por broncoespasmo severo, laringitis severa, una tórax penetrante. Ahora, si se altera la circulación, pues puede ser debido a una hemorragia, una deshidratación leve que está llevando a un shock compensado. Pero si se altera parte de la circulación, la apariencia, entonces es un shock descompensado que puede ser debido a una hemorragia grave, a deshidratación severa, a sepsis, a quemaduras, a un traumatismo abdominal penetrante.
Si se alteran los tres, el fallo cardiopulmonar y el paro cardiorrespiratorio puede estar presente. Entonces, ante todo paciente inestable, requiere una evaluación sistemática y actuaciones dirigidas de forma inmediata, ¿no? Priorizando la oxigenoterapia a alta concentración, la vía intravenosa, una vía intravenosa periférica, monitorización de signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturimetría, y acá también es importante realizar nuestro hemoglucotest, ¿no? Después, en los pacientes con una alteración leve de un solo lado del triángulo, se puede considerar no aplicar todas estas medidas, ¿no? El endovenoso, la oxigenoterapia de alta concentración, porque podría ser solamente con medidas que se le puede dar para, por ejemplo, está con dificultad respiratoria leve y está con su cuadro de asma, solamente de repente con las nebulizaciones va a salir su cuadro, no requiere el acceso endovenoso ni más procedimientos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es el triángulo de evaluación pediátrica, la fase 0, donde no solamente es ojos y oídos, no manos, no usamos ningún instrumento, ¿no es cierto? Tiene por objetivo el diagnóstico fisiopatológico preliminar, identificar el grado de compromiso vital general. Luego, como ya vemos, si hay compromiso, pues hay que pasar al ABCDE, que ya acá ya vamos a emplear nuestras manos, vamos a utilizar el estetoscopio, los monitores y todo. Y esto tiene por objeto la intervención secuencial, el soporte vital y la corrección anatómica de los fallos específicos. Entonces, en la secuencia, el protocolo es inquebrantable en el ABCDE. Las amenazas vitales se abordan por orden de inminencia letal. No se puede avanzar a evaluar, por ejemplo, la respiración, si la vía aérea pues está comprometida, no está permeable, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, el A, que es vía aérea. Vamos a posicionar bien la cabeza de nuestro niño, vamos a utilizar dispositivos para mantener la vía aérea permeable, 6 secreciones realizaremos una succión. Luego vamos a hacer la ventilación. Hay que evaluar la frecuencia respiratoria, la oxidación, datos de dificultad respiratoria, la pulsoximetría. Ya acá vamos a usar uso de dispositivos de oxígeno, ¿no? Puede ser nuestra máscara, la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, la intubación endotraqueal, liberación del pneumotórax o colocación de sonda pleural, ¿no? Si fuera un derrame, por ejemplo. C, la circulación. La circulación, pues vamos a ver la frecuencia, ritmo, cómo están los pulsos, el molecular, la presión arterial, la coloración y temperatura de la piel. Acá ya vamos una terapia eléctrica, tratamiento de las arritmias, la colocación del acceso vascular, la infusión de líquidos, ¿no? Y la D de discapacidad. Acá vamos a ver ya nuestra evaluación, la escala de Ampli, Glasgow, la reacción pupilar, el tono, cómo está, si hay movimientos involuntarios, si está convulsionando o no está convulsionando. Y acá, bueno, también es importante que si hay compromiso neurológico, asegurar que haya una vía E, ¿no es cierto? Medidas antiedema, tratamiento de las crisis convulsivas si las hubiera. Y bueno, también dijimos que es importante la corrección de la hipoglicemia, porque por ello también se puede comprometer el sistema nervioso, ¿no? La filtración de glucosa. Y la exposición, y hay que ver, acá hay que ver lesiones aparentes, la temperatura, si hay heridas, fracturas, en exposición completa. Puede ser, por ejemplo, sangrado, control local de la hemorragia, la estabilización de las fracturas, ¿no? Acá, bueno, para mantener la vía aérea permeable, usamos la maniobra frente-mentón, colocando una mano en la frente y 2 dedos en el mentón. Pero acá lo que tenemos que tener cuidado es que no tenga un trauma cervical, ¿no? También realizamos la tracción mandibular, la tracción hacia arriba de la mandíbula. Y claro, acá también tiene la contraindicación si hubiera alguna fractura, ¿no? Después, en la vía aérea es la posición neutra. Hay que evitar la hiperextensión y hay que evitar también la flexión, ¿no? Ahora, la priorización.
da fallo respiratorio, pues tenemos que actuar la prioridad A, vía aérea, posicionamiento, limpieza, y B, la oxigenoterapia, la nebulización, ¿no? Si es un shock compensado o descompensado, prioridad la circulación, accesos venosos rápidos, fluidoterapia de la escala. Si hay disfunción cerebral primaria, prioridad B. El déficit neurológico, hay que controlar la glicemia, antídotos si estaría intoxicado, manejo de las convulsiones, y bueno, si hay compromiso también del sistema nervioso, la oxigenación. El fallo cardiopulmonar, el soporte vital avanzado, el RCP, ¿no? Y como regla de oro, el manejo secundario, laboratorio, radiografía, solo procede una vez que los pasos del ABCD han estabilizado a nuestro paciente. Los hallazgos críticos que encontramos en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Entonces, acá, bueno, la vía aérea, que es importante como lo mencionamos, y para mantener la vía aérea permeable también es importante la aspiración de las secreciones, retirar cuerpos extraños si los hubiera, la colocación de cánnulas orofaringeas, nasofaringeas, preparación de material avanzado, dispositivos de ventilación, la microscopio, si es que decidimos intubar, ¿no? La obstrucción puede ser primaria o secundaria a un fallo neurológico. Por ejemplo, en el caso de las convulsiones, ¿no? Los bebés cuando convulsionan, pues también se ponen anestesianóticos. Y bueno, siempre tener cuidado de la columna cervical en caso de traumas. Y acá, bueno, de los dispositivos que usamos, ¿no? Acá están las orofaringeas de tamaño de acuerdo a los pacientitos. La decisión de cuándo intubar a nuestro paciente. Intubamos cuando la oxigenación o ventilación son inadecuadas, cuando hay una incapacidad para mantener o proteger la vía aérea, cuando hay potencial deterioro clínico, cuando hay estudios de diagnóstico prolongados, pues tampoco vamos a transportar al paciente. Entonces, la respiración es importante ver la inspección, la frecuencia, y bueno, estar atentos si presenta taquipnea o bradicardia, ¿no? Ahora, la saturometría puede permanecer normal a pesar de tener un esfuerzo respiratorio considerable el paciente. En casos de intoxicación por monóxido de carbono, pues la saturometría puede ser falsamente normal, ¿no? Después, la capnometría es importante como indicador para la ventilación y se correlaciona con el estado ventilatorio del paciente. Bueno, y acá dentro de los medios para administrar oxígeno, la mascarilla por el sebolio, los broncodilatadores, y estar atentos también para la ventilación con bolsa y máscaras y la oxigenación falsa, ¿no? Acá vemos lo que vamos a usar, los materiales que vamos a usar, las bolsas, el tubo endotraqueal. Tener en cuenta también la frecuencia respiratoria de nuestros bebés, ¿no? Que mientras más pequeños es mayor. Ahora vamos a pasar a la circulación. En ausencia de pulsos centrales de un niño que no respira y no responde a estímulos, debemos iniciar las maniobras de RCP. Bueno, y acá es importante contar con los accesos vasculares. Cuando hay sospecha de shock, debemos de tener 2 vías periféricas, una para la administración de fármacos y otra para la administración de líquidos. En caso de no ser posible, ya estaríamos colocando las vías intraóseas. La colocación de una vía central requiere más tiempo y también personas entrenadas, ¿no? Para ello. Después, en el tratamiento de los líquidos, vamos a administrar, es el tratamiento principal en un paciente con shock, ¿no? Bolos de 10 a 20 mililitros de cloruro de sodio y repetir, ¿no? Se puede repetir hasta unos 60 mililitros por kilo en una hora, teniendo en cuenta también que el paciente no se sobrehidrate. El tipo de líquidos es controvertido, pero lo que más se usa son los cristaloides. Puede ser necesario la transfusión de hemoderivados en caso de que haya, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Iremos evaluando la necesidad de repetir los bolos de líquidos intravenosos según la respuesta del paciente. Y bueno, si no responde a los líquidos, también ya vamos con el uso de drogas vasoactivas, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, tratamientos específicos, podemos necesitar el uso de antiarrítmicos para situaciones como la adenosina, por ejemplo, en el caso de taquicardia supraventricular o la minodarona. Y el tratamiento eléctrico, la desfibrilación y la cardioversión puede estar indicadas en la RCP o situaciones específicas de arritmia o inestabilidad hemodinámica.
acá bueno tenemos que hacer, ¿no? El control de la presión arterial, que también es importante. Y luego vamos al siguiente paso, que es la evaluación neurológica de discapacidad. Entonces, acá vamos a ver el estado de alerta, interactúa o no interactúa, ¿no? La respuesta verbal, ¿responde a la voz o está letárgico? ¿Responde al dolor? Si solo responde al dolor, entonces tiene un Glasgow de 9, que es equivalente a la escala de Glasgow, ¿no? Está inconsciente, cero respuesta. Entonces, esta escala también es la escala de las iniciales, APU, ¿ya? Acá también con el compromiso neurológico, que dijimos, el control de la glicemia y el control de las pupilas. Es importante valorar el tamaño, la reactividad de las pupilas, porque van a reflejar la función del tronco encefálico, signos de hernia, nos va a hacer ver también si hay una posibilidad de intoxicación, ¿no? Del tamaño. Entonces, acá tenemos la evaluación de las pupilas. Si las pupilas están puntiformes, puede ser que esté intoxicado por otros por opiáceos. Si las pupilas están dilatadas, entonces puede estar predominando una actividad autonómica simpática o la ingestión de simpaticomiméticos, cocaína, puede ser también por la atropina, por aumento de la presión intracraneal. Ahora, si las pupilas, una está dilatada y la otra no, puede ser por absorción tópica y una fatiga de un tratamiento respiratorio, por ejemplo, el intratrópico, o puede ser por gotas que han dilatado una pupila. Si las pupilas están dilatadas unilateralmente o con estado mental alterado, entonces puede ser una hernia temporal, una hernia del lóbulo temporal debido a un incremento de la presión intracraneal ipsilateral del mismo lado. Entonces, el manejo de la alteración neurológica. Valoramos el manejo instrumental de la vía aérea, especialmente cuando el rasgo es menor de 8. Se puede, si hay compromiso neurológico, puede usarse una cánula orofaríngea o la ventilación o intubación, ¿no? Y los cuidados generales cuando hay compromiso neurológico, ¿no? Vamos a ver su estado, la presión, la oxigenación, la ventilación, la temperatura. En caso de ventilación asistida, una hiperventilación moderada puede ser beneficiosa para reducir la presión intracraneal. Hay que considerar también la fluidoterapia endovenosa, tratamientos específicos, el uso de anticonvulsivantes si se requiere, ¿no? Entonces, acá vemos las escalas APDI de las iniciales, ¿no? Que es semejante a la APDI. A de alerta, equivalente a un Glasgow de 15. B, si responde a la voz, de 13. Si responde al dolor, en la APDI la D, y en la APU la P de pain, de dolor, equivalente a un 8. Si está inconsciente o no responde, 3, ¿no? Equivalente con el Glasgow. Glasgow. Y entonces, la APU, que permite valorar de forma rápida el nivel de conciencia y la respuesta a estímulos de nuestro paciente, ¿no es cierto? Esta escala y el triángulo de evaluación pediátrica nos sirve para valorar la actividad cortical, por eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, la escala de Glasgow puede usarse validada para niños que han sufrido traumatismo craneal, pero requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Y puede ser un poquito más difícil también. Nos dijimos la glucosa, las pupilas, la actividad motora de nuestro paciente. Podemos hacer de forma rápida una evaluación de la postura, del tono muscular, del movimiento de las extremidades, si está presentando movimientos anormales o no, la evaluación del dolor que pudiera presentar, la existencia o intensidad de dolor mediante escalas específicas. La valoración neurológica se ve alterada si usamos fármacos sedantes o paralizantes, ¿no? Entonces, ahora vamos al último paso, ya que es la de exposición. Entonces, ¿cómo vamos a realizarlo? Vamos a desnudar completamente a nuestro paciente para examinar la piel, el abdomen, las extremidades, detectar sangrados ocultos, la presencia de petequias. Bueno, acá dice que se puede realizar cuando hay traumatismo, politraumatismo, una ecofaz, ¿no? Y bueno, después de realizar la evaluación de nuestro paciente, de exposición completa, también tenemos que cubrirlo con bandas térmicas, porque no es conveniente que puede ser también hipotermia, ¿no?
el niño pierde calor rápidamente y agrava la coagulopatía y el shock, ¿no? Entonces acá también vamos a ver que tiene quemaduras, hay que curar heridas, reducción de las fracturas, fotografía. Y recién pasamos, después de haber realizado el triángulo de evaluación pediátrica, después de haber realizado el ABCD, pasamos a una evaluación secundaria. La evaluación secundaria, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a realizar una anamnesis y exploración física detallada. Con mucha frecuencia este punto se lleva a cabo después de la realización del triángulo y el ABCD, y el objetivo es mantener una historia clínica del estado actual del paciente, una exploración física dirigida y un enfoque diagnóstico inicial. Y acá hacemos la anamnesis. En la anamnesis nos vamos a acordar de la mnemotecnia SAM. En la anamnesis, ¿qué buscamos? Signos y síntomas, ¿no? Cómo inició, la naturaleza de los síntomas, el dolor, fiebre, signos de dificultad que estaba presentando, si hay antecedentes de alergias a medicamentos, alergias alimentarias, si estaba recibiendo algún medicamento, los nombres exactos de los medicamentos que estaba tomando, el horario, a qué hora fue la última dosis que tomó la medicación, si repitió algo para la fiebre, luego los antecedentes médicos, antecedentes durante el embarazo, trabajo de parto, nacimiento, enfermedades, lesiones previas y las inmunizaciones que son importantes en pediatría, ¿no? Y de acá luego vemos la última, the last, para formar la mnemotecnia SAM, la L de last, la última toma oral del alimento líquido. Después, y la E de eventos relacionados a la enfermedad, lesión o qué pasó, ¿no? Luego pasamos a una exploración física, que esta debe ser dirigida según los síntomas y signos presentes en el paciente. Debe ser sistemática y incluir, ¿no?, de pies a cabeza, un examen físico completo, todo el examen neurológico de nuestro paciente. Luego pasamos a una evaluación terciaria. En este punto, con el paciente ya estable y habiendo realizado todos los pasos anteriores, podemos pensar en realizar pruebas complementarias dirigidas a encontrar un diagnóstico etiológico, la causa. La reevaluación es importante del triángulo de evaluación pediátrica, el ABCD, los signos vitales, los síntomas, si hay signos exploratorios en el paciente que ingresó en estado inestable, ¿no?, para ver su evolución, cómo va, y la respuesta a los tratamientos que le hemos dado. Bueno, y acá es importante también contar con el apoyo de los papás, ¿no? Porque, bueno, dice que existe abundante evidencia y experiencia en que la presencia de los padres durante la estabilización del niño grave y la realización de procedimientos de todo tipo mejora el dolor y la ansiedad del paciente y de la familia. En caso de que el pronóstico sea muy malo o se produzca la muerte, su presencia puede ayudar mucho en este proceso. Y bueno, no se ha reportado que la presencia familiar sea perjudicial en el desarrollo de las maniobras de estabilización, ¿no? Que muchas veces nosotros llega el paciente, recordar que es un paciente pediátrico, entra shock trauma y decimos, todos los familiares esperan afuera, entonces como que le entra ansiedad al bebé y la ansiedad también a los padres, ¿no? Que más agrava esa situación. Y sería deseable que un miembro del equipo se ocupe también de informar, ¿no? Porque a veces nosotros como que estamos muy pendientes del paciente, pero no hemos informado nada a los papás y no nos ponemos en el lugar de todas las necesidades que están viviendo. Bueno, ahora vamos a ver el caso clínico. Lactante varón de 16 meses que acude remitido de su centro de salud, es diagnosticado de laringitis para control evolutivo tras la administración de adrenalina nebulizada y metilprednisolona. Acudió al centro de salud porque presentaba tos gripal, respiror, discreto aumento del trabajo respiratorio. Tras unas horas se quedó unas horas en observación y luego de progresión ya normal le dieron tratamiento domiciliario con metilprednisolona oral, pero a las 48 horas que fue dado de alta, otra vez regresa, reconsulta al centro de salud por empeoramiento progresivo del sistema respiratorio con disminución del nivel de conciencia. Aquí ya tenemos disminución del nivel de conciencia en las últimas horas. Llega tras la administración de adrenalina y salbutamol nebulizados, metilprednisolona oral, es derivado al hospital, ¿no? Pero ya tenía compromiso de conciencia.
examen que vemos aplicación del estado general, decíamos, entonces ya estamos viendo si hay una alteración o jubilación por compromiso de la conciencia. Tiraje interpostal, supraclavicular, psicodeo con bamboleo toracoabdominal, por eso la toracoabdominal, escuchamos, tiene esquilor y es auscultado y se encuentra hipoventilación bilateral y broncos diseminados. Durante su estancia en urgencia ya en el hospital, tras canalizar el acceso venoso, porque ya llegó normal, ¿no? Entonces le canalizan el endovenoso, administran el oxígeno, se administraron nebulizaciones de adrenalina, budesonida, dexametasona, sí presentando mejoría clínica, o sea, no mejoraba, ¿no? Luego del tratamiento que estaba. En su evolución 2 horas después, 2 horas siguientes a su ingreso, se administran nebulizaciones seriadas con adrenalina y budesonida, tampoco se logra mejoría. Entonces se sospecha una epilotitis, se inicia el tratamiento con cetotaxina y se realiza una radiografía de caule, rayos X de tórax, incluyendo la vía aérea superior, donde se visualiza la existencia del cuerpo extraño en el tráqueo. Entonces fue trasladado al quirófano y mediante la laringoscopía se extrae un fragmento orgánico situado en la posición subglótica de coloración blanquecina y consistencia dura, que podría corresponder con la cáscara de un crustáceo. El paciente presentó importante mejoría del estado general tras la extracción del cuerpo extraño, precisando una dosis de adrenalina nebulizada con disminución progresiva de las necesidades de oxigenoterapia hasta la suspensión del seguimiento vivo, ¿no? Entonces vemos cómo se ha afectado la circulación, el estado neurológico y la respiración, ¿no? Entonces, como podemos observar acá en la radiografía, este fue el cuerpo extraño que les cambié. Entonces, ya resumiendo, vamos a hacer nuestra evaluación inicial, luego la evaluación primaria, evaluación secundaria, vamos a identificar los problemas que hay para poder intervenir, ¿no? Y ya, digamos, en resumen, frente al paro, la dificultad respiratoria, ¿qué tenemos que hacer? La acción inmediata, exposición de confort, sentado, oxígeno de alto flujo, ventilarse en fatiga, aspirar secreciones si las hubiera, tratamiento de metrología broncodilatadores, adrenalina. Si está en shock compensado o descompensado, acceso vía periférica o intraósea, vuelos rápidos de fluidoterapia. Si no hay respuesta a vasoactivos o adrenalina, hay que controlar también la diuresis, ¿no? Si hay disfunción del sistema nervioso central, vamos a tener que ver siempre el hemoglucotest, la administración de oxígeno, la escala de AFU continua, soporte ventilatorio preventivo si el plazo es menos de 9, el tratamiento intravenoso inmediato si es preventivo, ¿no? Entonces, vamos a tener las acciones prioritarias en cada uno de estos casos, ¿no? Si hay disfunción del sistema nervioso central, en resumen, monitorización cardíaca, pulsoximetría, glicemia, tratable con glicemia, oxígeno al 100%, acceso venoso, extracción de la analítica sanguínea, la administración de suero salino, ¿no? Si hay dificultad respiratoria, el oxígeno al 100%, aspiración de secreciones, posición semisentada, semiincorporada, terapia específica de las posibles etiologías, ¿no? Salbutamol, dexametasona. Si hay fallo respiratorio, apertura de la vía aérea, ventilación con mascarilla, ampú, acceso venoso, valorar la necesidad de intubación. Si hay un shock compensado, el oxígeno, la posición semiincorporada, el acceso venoso, la administración del suero salino, terapias específicas según la posible causa de este shock compensado, antibióticos, antiarrítmicos. Si es un shock descompensado, el oxígeno, monitorización cardíaca, pulsoximetría, posición semiincorporada, el acceso venoso, 2 días cuando es un shock descompensado, los bolos del suero salino, valorar la necesidad de intubación, terapia específica según las causas, ¿no? Y si es un fallo cardiorrespiratorio, apertura de la vía aérea, oxígeno al 100%, ventilación con mascarilla de Janú, iniciar compresiones torácicas si es necesario, acceso venoso 2 días, suero salino, 10 a 20 cc por kilo y valorar la necesidad de intubación, ¿no? Y eso sería todo.